La última vez que alguien vio a Elena Vázquez con vida fue a las 9:15 de la noche del 15 de febrero de 1966. Lo sabían con precisión porque el reloj de péndulo del salón principal había comenzado a sonar justo cuando Magdalena, la mucama, notó que la puerta del cuarto de Elena estaba entreabierta y la cama vacía. Para entonces, la brisa marina ya había dispersado el aroma a jazmines que Elena solía usar, y solo quedaba el eco sordo de las olas rompiendo contra los acantilados de Mar del Plata. La casa de veraneo de los Vázquez se alzaba como una fortaleza blanca sobre la costa atlántica, sus ventanas francesas mirando al infinito oscuro del océano. Era febrero, el corazón del verano argentino, y la familia había llegado apenas 3 días antes, para lo que prometía ser sus últimas vacaciones juntos antes de que Elena cumpliera 18 años y partiera a estudiar a Europa. Al menos, esos eran los planes de Cristóbal Vázquez, el patriarca de la familia, dueño de una próspera empresa textil en Buenos Aires. Elena no había escuchado el grito de Magdalena cuando descubrió su ausencia. No podía escuchar nada desde los 4 años, cuando una meningitis le arrebató para siempre el mundo de los sonidos. Pero había aprendido a leer el miedo en los rostros, a interpretar la urgencia en los movimientos bruscos, a sentir las vibraciones del pánico corriendo por las tablas de madera del piso. Si hubiera estado allí, habría sabido inmediatamente que algo terrible estaba a punto de suceder. La búsqueda comenzó de inmediato. Cristóbal recorrió cada rincón de la propiedad con una linterna, su sombra proyectándose como un gigante deformado contra las paredes de piedra. Su esposa, Esperanza, permanecía en el salón principal, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té que nunca llegó a beber. Los hermanos de Elena, Tomás, de 20 años, y Raúl, de 16, peinaron la playa hasta donde les permitía la luz de la luna menguante. Elena siempre había sido diferente, recordaría más tarde Magdalena en su testimonio a la policía. No solo por su sordera, tenía una manera de mirar las cosas como si viera lo que nosotros no podíamos ver. Los últimos días había estado más silenciosa de lo usual, si eso era posible. Pasaba horas escribiendo en ese cuaderno suyo, y cuando alguien se acercaba, lo cerraba rápidamente. El cuaderno. Ese detalle se volvería crucial 12 años después, pero esa primera noche de febrero nadie pensó en buscarlo. Todos asumieron que Elena había salido a caminar, como solía hacer cuando necesitaba estar sola. Su sordera nunca había sido un impedimento para sus paseos nocturnos. Conocía cada sendero, cada desnivel del terreno, cada roca que sobresalía en la playa. Pero Elena conocía algo más. Conocía los secretos que se susurraban en esa casa durante las noches de verano, los secretos que creían seguros porque ella no podía escucharlos. Lo que no sabían era que Elena había aprendido a leer labios con una precisión que bordeaba lo perturbador. Había visto conversaciones que nunca debería haber visto. Había descifrado palabras que estaban destinadas a perderse en el viento marino. La noche del 12 de febrero, 3 días antes de su desaparición, Elena había sido testigo silenciosa de una discusión entre su padre y un hombre que visitaba la casa regularmente durante los veranos. Un hombre que siempre llegaba después del anochecer y se marchaba antes del amanecer. Un hombre cuya presencia hacía que su madre se encerrara en su habitación con dolor de cabeza y que sus hermanos encontraran excusas para ausentarse de la casa. El visitante tenía un rostro angular y ojos que parecían evaluar constantemente el valor de las cosas. Se llamaba Vicente Herrera y Elena había logrado descifrar que trabajaba en algo relacionado con el negocio de su padre, aunque nunca había aparecido en las oficinas de Buenos Aires. Esa noche la discusión había sido particularmente intensa. Elena, oculta en la escalera que llevaba al segundo piso, había leído en los labios de ambos hombres palabras que no comprendía completamente.
Documentos, inspección, problema. Pero había comprendido perfectamente cuando Vicente Herrera había señalado hacia las habitaciones del segundo piso y había articulado claramente: «La chica es un problema. Ve demasiado». La respuesta de su padre había sido un movimiento brusco de la mano, un gesto que Elena interpretó como negación. Pero en los ojos de Cristóbal Vázquez había visto algo que la había helado hasta los huesos: consideración. Su propio padre estaba considerando la afirmación de Vicente Herrera. Esa noche, Elena había escrito en su cuaderno hasta muy tarde. Sus trazos, normalmente precisos y elegantes, habían adquirido una urgencia frenética. Había documentado todo lo que había visto, todas las visitas nocturnas, todos los gestos que había interpretado durante años de veranos en esa casa. Sin saberlo, había compilado una crónica de actividades que podrían arruinar no solo a su familia, sino a una red completa de personas influyentes. El negocio textil de Cristóbal Vázquez era próspero, pero no lo suficiente como para justificar la casa de veraneo, los autos importados, los viajes a Europa que planeaba para Elena. El dinero extra venía de otro lado, de operaciones que requerían discreción absoluta y la connivencia de funcionarios que preferían pasar sus veranos en la costa antes que hacer preguntas incómodas en Buenos Aires. Vicente Herrera no era solo un socio comercial, era el enlace con un mundo que operaba en las sombras del milagro económico argentino de los años 60. Un mundo donde los documentos falsos, las importaciones fantasma y los sobornos estratégicos generaban fortunas que se blanqueaban a través de negocios legítimos como las textiles de Vázquez. Y Elena, sin pretenderlo, se había convertido en la cronista involuntaria de todo ese sistema. La madrugada del 16 de febrero trajo consigo a la policía local y a los primeros periodistas. La noticia de la desaparición de una adolescente de familia acomodada se extendió rápidamente por Mar del Plata. Los titulares hablaban de tragedia familiar y misterio en la costa. Nadie mencionaba que la víctima era sorda, como si esa condición fuera menos importante que su apellido o la cuenta bancaria de su padre. El comisario Alfredo Morales, un hombre curtido por años de lidiar con los conflictos entre la población local y los veraneantes adinerados, dirigió personalmente la investigación. Sus primeras impresiones fueron claras. Una adolescente con discapacidad auditiva, posiblemente desorientada, había salido a caminar de noche y se había perdido. El mar podía ser traicionero, especialmente para alguien que no podía escuchar el rugido de las olas peligrosas. Pero Morales era un policía experimentado, y algo en la actitud de la familia Vázquez le resultaba extraño. Cristóbal era demasiado controlado para ser un padre desesperado. Esperanza parecía más asustada que preocupada, y los hermanos de Elena respondían a las preguntas como si hubieran ensayado sus respuestas. El primer gran error de la investigación fue no registrar inmediatamente el cuarto de Elena. Cuando finalmente lo hicieron, 48 horas después de la desaparición, el cuaderno había desaparecido. Magdalena juró que había estado allí la noche anterior, sobre el escritorio junto a la cama. Ahora solo quedaba una marca rectangular en el polvo, como la huella fantasma de secretos que ya no existían. La búsqueda se extendió durante 10 días. Buzos exploraron las aguas cercanas a la costa. Voluntarios peinaron cada metro cuadrado de vegetación en un radio de 5 kilómetros. Helicópteros sobrevolaron la zona hasta que el presupuesto municipal se agotó. No encontraron nada. Ninguna prenda de ropa, ningún zapato, ningún indicio de que Elena Vázquez hubiera estado jamás en alguno de esos lugares. Es como si se hubiera desvanecido en el aire, escribieron los periodistas. Como si la noche se la hubiera tragado sin dejar rastro. Lo que nadie sabía era que Elena sí había dejado un rastro.
había escondido una copia de las páginas más importantes de su cuaderno en un lugar que solo ella conocía, un lugar donde había guardado tesoros secretos desde la infancia. Un pequeño hueco detrás de una piedra, suelta en el muro de contención, que separaba el jardín de la casa de los acantilados. Allí, envueltas en un pedazo de hule para protegerlas de la humedad, las últimas palabras de Elena Vázquez esperarían durante 12 años el momento de revelar una verdad que cambiaría para siempre la historia oficial de su desaparición. Pero esa noche de febrero de 1966, mientras las linternas se agotaban y los gritos de búsqueda se desvanecían en la distancia, solo quedaba el silencio. Un silencio que Elena había conocido toda su vida, pero que ahora se extendía sobre Mar del Plata como una mortaja. Y en algún lugar de esa oscuridad, un pendiente de plata se desprendía de una oreja que ya no podía escuchar ni los gritos de auxilio ni las promesas de que todo estaría bien. Febrero de 1978. 12 años habían pasado desde que Elena Vázquez se desvaneció en la noche marplatense y el mundo había cambiado de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Argentina vivía bajo el peso de una dictadura militar que había transformado el país en un lugar donde las desapariciones ya no eran noticia extraordinaria, sino parte de una realidad cotidiana que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. La casa de veraneo de los Vázquez había cambiado de manos 3 veces desde 1966. Cristóbal había muerto de un infarto en 1970, llevándose a la tumba secretos que jamás confesó. Esperanza se había mudado a un departamento pequeño en Belgrano, donde vivía de una pensión modesta y de los recuerdos de tiempos mejores. Tomás había emigrado a España después de que una investigación fiscal arruinara definitivamente el negocio familiar, y Raúl trabajaba como empleado bancario en Córdoba, usando un apellido que ya no abría puertas, sino que las cerraba. La casa ahora pertenecía a los Mendoza, una familia de comerciantes de Rosario que había prosperado durante los primeros años del gobierno militar. Roberto Mendoza había comprado la propiedad a un precio irrisorio, sabiendo que los fantasmas del pasado a veces vienen con descuentos considerables. Su esposa, Carmen, había insistido en renovaciones completas. No quiero rastros de la tragedia anterior, había declarado mientras supervisaba a los obreros que derribaban paredes y cambiaban pisos. Fue durante esas renovaciones que Miguel Herrera, un albañil de 45 años, sin parentesco alguno con Vicente Herrera, encontró algo que cambiaría para siempre la historia oficial del caso Elena Vázquez. Miguel estaba trabajando en la ampliación del salón principal, cuando su martillo neumático perforó accidentalmente el muro de contención que separaba el jardín de los acantilados. Al examinar el daño, notó que había un hueco irregular detrás de una de las piedras, como si alguien hubiera removido deliberadamente el mortero para crear un pequeño escondite. Dentro del hueco, envuelto en un trozo de hule que había resistido milagrosamente la humedad de 12 años, Miguel encontró un paquete del tamaño de un libro. Sus manos toscas, acostumbradas al cemento y al hierro, temblaron ligeramente cuando desenvolvió el contenido. Páginas manuscritas con una letra delicada y femenina, y un pendiente de plata con forma de mariposa. Miguel no sabía leer bien, pero reconoció inmediatamente la importancia de su hallazgo. Había vivido toda su vida en Mar del Plata y recordaba vagamente el caso de la chica desaparecida. Llevó el paquete directamente al comisario Morales, quien para entonces era un hombre de 58 años, próximo a la jubilación, con el cabello completamente gris y una mirada que había visto demasiadas cosas que prefería olvidar. Morales reconoció el pendiente inmediatamente. Durante semanas había estudiado cada fotografía de Elena Vázquez, había memorizado cada detalle de su apariencia. La mariposa de plata había sido un regalo de su abuela materna para su 15º cumpleaños.
Esperanza lo había mencionado específicamente durante los interrogatorios, describiendo cada curva de las alas delicadas, cada pequeña marquesita que adornaba el cuerpo del insecto. Pero fueron las páginas manuscritas las que provocaron que Morales sintiera como si el suelo se moviera bajo sus pies. La letra de Elena era precisa, casi obsesiva en su claridad. Había fechado cada entrada, había documentado cada observación con el rigor de un investigador profesional. Y lo que había observado durante años de veranos silenciosos era una operación criminal que involucraba no solo a su padre, sino a funcionarios de aduana, inspectores gubernamentales y empresarios que Morales conocía personalmente. 15 de enero de 1965 comenzaba una de las entradas. Vicente llegó después de medianoche. Papá le entregó 3 sobres amarillos. Vicente contó dinero durante mucho tiempo. Vi que decía documentos listos para el martes. Papá respondió algo sobre la inspección de abril. Mamá bajó y ambos se callaron, pero Vicente le sonrió de una manera que me dio miedo. Página tras página, Elena había registrado una crónica detallada de contrabando, sobornos y falsificación de documentos que se extendía mucho más allá del negocio textil de su padre. Los nombres que aparecían en sus notas incluían al entonces intendente de Mar del Plata, 2 jueces federales, el director de la aduana de Buenos Aires y varios empresarios que ahora figuraban entre los hombres más ricos del país. Pero la entrada que hizo que Morales sintiera náuseas fue la del 13 de febrero de 1966, 2 días antes de la desaparición. Vicente vino muy enojado. Le gritó a papá, aunque yo no puedo escuchar los gritos, vi en sus labios palabras muy feas. Dijo que alguien había hecho preguntas sobre los documentos de importación. Dijo que había un problema con la chica que ve todo. Papá trató de calmarlo, pero Vicente señaló hacia arriba, hacia mi habitación. Dijo algo sobre solucionar el problema antes de que sea tarde. Papá se veía asustado. Nunca había visto a papá asustado. La última entrada estaba fechada el 15 de febrero de 1966, el día de la desaparición. Hoy escuché, vi algo terrible. Papá y Vicente hablaron en el jardín, pensando que nadie los veía. Vicente dijo que la chica sorda no puede hablar si no está. Papá lloró. Creo que papá lloró de verdad, pero no dijo que no. Tengo mucho miedo. Voy a esconder esto en mi lugar secreto. Si algo me pasa, tal vez alguien lo encuentre algún día. Mi nombre es Elena Vázquez, y no soy solo una chica sorda. Veo todo, y ahora sé que ver todo puede ser peligroso. Morales cerró el cuaderno y permaneció inmóvil durante varios minutos. En 1966 había sido un policía joven, ambicioso, que creía en la justicia y en la capacidad del sistema para proteger a los inocentes. Había dirigido la búsqueda de Elena con la convicción de que encontraría respuestas. Nunca se le había ocurrido que las respuestas podrían estar tan cerca de casa, literalmente enterradas en las paredes de la misma propiedad donde la familia había fingido preocupación. Pero ahora, en 1978, Morales era un hombre diferente. Había visto desaparecer a cientos de personas durante los últimos 2 años. Había aprendido que la verdad era un lujo que pocos podían permitirse, y que la justicia dependía más de quién tenía el poder que de quién tenía la razón. Los nombres en el cuaderno de Elena incluían a personas que ahora ocupaban posiciones aún más altas en el gobierno militar. Vicente Herrera había muerto en un accidente automovilístico en 1969, pero sus socios y cómplices habían prosperado. Algunos de ellos tenían ahora uniformes con estrellas en las hombreras. Morales guardó el cuaderno en su escritorio y se sirvió un whisky doble. Por primera vez en 12 años, sabía exactamente qué le había pasado a Elena Vázquez. Y por primera vez en su carrera sabía que no podría hacer nada al respecto.
La realidad era simple y brutal. Elena había sido asesinada porque sabía demasiado. Su sordera, que todos habían visto como una discapacidad, había sido en realidad su superpoder y su condena. Había observado conversaciones que otros no podían seguir. Había documentado crímenes que otros no habrían notado. Había compilado evidencia que podría haber destruido carreras y enviado a docenas de hombres poderosos a la cárcel. Pero también sabía que presentar esa evidencia en 1978 equivaldría a una sentencia de muerte. No solo para él, sino posiblemente para su familia. Los métodos habían cambiado desde 1966. Ya no se trataba de desapariciones silenciosas en casas de veraneo. Ahora había centros de detención clandestinos, vuelos sobre el Río de la Plata, familias enteras que se desvanecían sin dejar rastro. Durante las siguientes semanas, Morales investigó discretamente el paradero de las personas mencionadas en el cuaderno de Elena. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. La red criminal que Elena había documentado no solo había sobrevivido, sino que había evolucionado. Varios de sus miembros ocupaban ahora posiciones clave en el aparato represivo del gobierno militar. Vicente Herrera había muerto, pero su hermano menor, Carlos Herrera, era ahora coronel del ejército y dirigía uno de los centros de detención más temidos del país. El exintendente de Mar del Plata era ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dos de los empresarios mencionados en las notas habían sido nombrados asesores económicos de la Junta Militar. La red que había asesinado a Elena por saber demasiado ahora tenía el poder de hacer desaparecer a cualquiera que hiciera preguntas incómodas sobre el pasado. Morales tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Guardó el cuaderno de Elena en una caja fuerte personal y registró oficialmente el hallazgo como objetos personales sin relevancia criminal. El pendiente fue catalogado como evidencia recuperada y archivado en el depósito de la comisaría, donde se perdería entre miles de objetos olvidados. En su informe oficial, Morales escribió: los objetos encontrados durante las renovaciones de la propiedad no aportan información relevante sobre las circunstancias de la desaparición de Elena Vázquez. Se mantiene la hipótesis original de accidente por ahogamiento. El caso permanece abierto, pero sin nuevas líneas de investigación. Esa noche, Morales llegó a su casa más tarde de lo usual. Su esposa, María, notó que tenía los ojos rojos y que temblaba ligeramente al servirse la cena. Cuando le preguntó qué había pasado, él respondió simplemente: encontramos algo del caso de la chica Vázquez, pero no podemos hacer nada. María conocía a su marido lo suficiente como para no preguntar más. En esos tiempos, saber demasiado era peligroso y hacer demasiadas preguntas podía ser fatal. Pero Morales no pudo dormir esa noche, ni las siguientes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena Vázquez en las fotografías de 1966. Una adolescente de 17 años que había pagado con su vida el precio de ser demasiado observadora en un mundo donde la observación se había vuelto un crimen capital. Y en algún lugar de Mar del Plata, en una tumba sin nombre, o en las profundidades del océano Atlántico, Elena Vázquez seguía guardando silencio. Pero ahora, por primera vez en 12 años, alguien más sabía por qué había tenido que morir. El pendiente de plata con forma de mariposa permanecía en el depósito de evidencias, esperando un tiempo diferente, una Argentina diferente, donde la verdad no fuera un lujo que solo los muertos podían permitirse. Los secretos tienen una manera particular de resistir al tiempo. Como semillas enterradas que esperan la estación perfecta para germinar, pueden permanecer dormidos durante décadas hasta que las condiciones se vuelven favorables para su florecimiento. Y en Argentina, el año 1983 trajo consigo un cambio de estación que nadie había anticipado completamente.
La dictadura militar había comenzado a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. La derrota en las Malvinas había sido el catalizador, pero las grietas en el sistema venían abriéndose desde mucho antes. Y con cada grieta que se ensanchaba, emergían historias que habían permanecido sepultadas en archivos, en memorias traumatizadas, en cajas fuertes personales como la del comisario Morales. Alfredo Morales tenía ahora 63 años y llevaba 5 meses jubilado cuando recibió la visita que cambiaría el curso final de la historia de Elena Vázquez. Era un sábado de octubre y estaba podando rosales en el jardín de su casa en las afueras de Mar del Plata cuando vio acercarse un automóvil modesto por el camino de tierra. Del vehículo descendieron 3 personas. Una mujer de unos 40 años con cabello prematuramente gris, un hombre mayor con bastón y una joven de aproximadamente 25 años que llevaba una cámara fotográfica colgada del hombro. Morales reconoció inmediatamente a la mujer mayor. Era Esperanza Vázquez, la madre de Elena, aunque los años y el dolor la habían transformado en una versión espectral de la mujer elegante que había conocido en 1966. Los acompañantes se presentaron como Raúl Vázquez, el hermano menor de Elena que había regresado de Córdoba después de décadas de autoexilio, y Cristina Moreno, una periodista de investigación de Buenos Aires que había comenzado a trabajar en una serie de artículos sobre casos sin resolver de los años 60. «Comisario Morales», comenzó Esperanza con una voz que temblaba ligeramente. «Hemos venido porque sabemos que usted encontró algo hace 5 años, algo que podría explicar finalmente qué le pasó a mi hija». Morales sintió que se le secaba la boca. Durante 5 años había vivido con el peso de lo que sabía. Había pasado noches enteras despierto recordando cada palabra del cuaderno de Elena, cada nombre de los hombres que habían orquestado su muerte. Había esperado que con el tiempo el secreto se volviera más fácil de cargar. En cambio, se había vuelto más pesado con cada día que pasaba. «No sé de qué me hablan», respondió automáticamente, pero su voz carecía de convicción. Cristina Moreno se adelantó un paso. Era una mujer pequeña pero de presencia intensa, con ojos que parecían registrar cada detalle, cada gesto involuntario. «Comisario, hemos estado investigando las conexiones entre desapariciones de los años 60 y la red de corrupción que después se integró al aparato represivo militar. El nombre de Elena Vázquez apareció en varios testimonios de personas que estuvieron detenidas en centros clandestinos. Morales sintió como si le hubieran golpeado el estómago. ¿Qué testimonios? Carlos Herrera, el hermano de Vicente Herrera, fue arrestado la semana pasada por crímenes de lesa humanidad. Está colaborando con la justicia a cambio de una reducción de pena. Mencionó específicamente el caso de la chica sorda de Mar del Plata como uno de los primeros trabajos de la red de su hermano. La confesión de Carlos Herrera había sido devastadora. Desde su celda en Campo de Mayo, el excoronel había comenzado a desmenuzar sistemáticamente la red criminal que había operado durante 2 décadas. Había hablado de asesinatos disfrazados de accidentes, de desapariciones que habían precedido por años a las que se volverían sistemáticas durante la dictadura, de una organización que había perfeccionado sus métodos en casos menores antes de aplicarlos a escala masiva. Elena Vázquez fue un experimento, había declarado Herrera durante uno de sus interrogatorios. Mi hermano Vicente necesitaba probar que podíamos hacer desaparecer a alguien sin dejar rastros, incluso a alguien de una familia conocida. Si funcionaba con ella, funcionaría con cualquiera. El plan había sido meticulosamente diseñado. Vicente Herrera había contactado con Cristóbal Vázquez en enero de 1966, no para hacer negocios, sino para evaluar la situación familiar.
Había descubierto que Elena representaba un riesgo potencial para toda la operación, pero también una oportunidad perfecta para probar sus métodos. La sordera de Elena había sido tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Le había permitido observar sin ser detectada, pero también la había convertido en un blanco ideal. ¿Quién sospecharía del asesinato de una adolescente con discapacidad auditiva? La narrativa de la víctima vulnerable que se pierde en la oscuridad era perfecta para encubrir un crimen calculado. Carlos Herrera había revelado detalles que helaron la sangre de los investigadores. Elena no había muerto la noche de su desaparición. Había sido secuestrada y mantenida viva durante 3 días en una casa abandonada en las afueras de Mar del Plata, mientras Vicente interrogaba a Cristóbal para asegurarse de que no había más copias de las anotaciones de su hija. La chica era más inteligente de lo que pensábamos, había admitido Carlos Herrera. Incluso sin poder hablar con palabras, había encontrado maneras de comunicarse que mi hermano no había previsto. Había dejado pistas, mensajes. Vicente tuvo que improvisar. Morales escuchó estas revelaciones mientras Cristina Moreno le mostraba transcripciones oficiales de los interrogatorios. Las manos le temblaban mientras leía los detalles que confirmaban sus peores sospechas y añadían elementos que ni siquiera había imaginado. Elena había sido torturada durante esos 3 días, no por información. Ya sabían que había documentado sus crímenes, sino por sadismo puro. Vicente Herrera había descubierto que disfrutaba del poder absoluto sobre alguien que no podía gritar, que no podía pedir ayuda de manera que otros pudieran escuchar. Pero Elena había resistido de maneras que sus captores no habían previsto. Había usado su conocimiento de la lectura labial para interpretar las conversaciones entre sus captores. Había memorizado rostros y detalles que podrían haber llevado a su rescate si hubiera sobrevivido. Y había encontrado una manera de dejar un último mensaje. Carlos Herrera había revelado que Elena había arrancado uno de sus pendientes y lo había escondido en una grieta de la pared de su prisión improvisada. Había grabado con una piedra pequeña, en la parte trasera del pendiente, un número que correspondía a las coordenadas aproximadas del lugar donde estaba siendo retenida. Nunca encontramos ese pendiente, había admitido Carlos Herrera. Vicente registró todo el lugar antes de deshacerse del cuerpo, pero ella era astuta. Probablemente lo escondió en algún lugar donde sabía que eventualmente sería encontrado. Morales sintió que el mundo giraba a su alrededor. El pendiente de mariposa que había estado guardado en el depósito de evidencias durante 5 años no era solo una prueba de la identidad de Elena. Era su último intento desesperado de comunicarse con el mundo, de dejar un rastro que pudiera conducir a la justicia. Se excusó por unos minutos y entró a su casa. Con manos temblorosas abrió la caja fuerte donde había guardado el cuaderno de Elena y el informe que nunca había presentado. Pero esta vez también tomó algo más. Las llaves del depósito de evidencias de la comisaría que había conservado por costumbre después de su jubilación. Cuando regresó al jardín, llevaba una bolsa pequeña. Sin decir palabra, la abrió y extrajo el pendiente de plata con forma de mariposa. Esperanza Vázquez emitió un sonido que no era completamente humano. Era el lamento de una madre que durante 17 años había imaginado a su hija perdida en el océano, solo para descubrir que había muerto de una manera mucho más terrible, pero también mucho más heroica de lo que había imaginado. Raúl Vázquez tomó el pendiente con manos que temblaban. Lo examinó durante varios minutos antes de notar las pequeñas marcas en la parte trasera. Eran casi imperceptibles, como arañazos accidentales, pero cuando las observó con una lupa que Cristina Moreno llevaba en su equipo de trabajo, pudo descifrar números.
Las coordenadas llevaron al grupo a una zona industrial abandonada a 20 kilómetros de Mar del Plata. La fábrica de conservas había cerrado en 1970 y el edificio había sido demolido en 1975, pero los cimientos permanecían, cubiertos de maleza pero aún visibles para quien supiera dónde buscar. Fue allí donde, en noviembre de 1983, un equipo de investigadores forenses, dirigido por el recién creado Organismo de Derechos Humanos, encontró los restos de Elena Vázquez. Había sido sepultada en una fosa poco profunda, junto con los restos de otras 3 personas que habían sido identificadas posteriormente como testigos o cómplices menores de la red criminal de Vicente Herrera. El cuaderno de Elena se convirtió en una pieza clave no solo para resolver su propio asesinato, sino para desmantelar una red de corrupción que había operado durante más de 2 décadas. Los nombres que había documentado con su letra prolija llevaron a investigaciones que resultaron en decenas de arrestos, incluidos 2 exfuncionarios gubernamentales de alto rango y varios empresarios que habían creído que sus crímenes habían quedado enterrados junto con sus víctimas. Pero la revelación más impactante vino cuando los investigadores lograron descifrar una serie de códigos que Elena había desarrollado para registrar las conversaciones más comprometedoras. Había creado un sistema de abreviaciones y símbolos que le permitía documentar rápidamente información compleja sin que fuera fácilmente comprensible para un observador casual. Esos códigos revelaron que la red criminal no se había limitado al contrabando y la corrupción. Había operado también como un laboratorio de pruebas para métodos de represión, que después serían aplicados sistemáticamente durante la dictadura militar. Elena había sido testigo silenciosa de experimentos con técnicas de interrogatorio, de pruebas de métodos para hacer desaparecer personas, de ensayos de sistemas de terror que después se aplicarían a miles de víctimas. Su asesinato no había sido solo el crimen de una red corrupta tratando de proteger sus intereses económicos. Había sido el primer ensayo de un sistema de terror que después se volvería política de Estado. La historia de Elena Vázquez se convirtió en símbolo de algo más grande, de cómo la violencia política había tenido raíces más profundas de lo que muchos habían imaginado, de cómo los métodos de la dictadura habían sido perfeccionados durante años en casos menores que habían pasado desapercibidos para la opinión pública. Y también se convirtió en testimonio de la resistencia. Elena había encontrado maneras de documentar la verdad y de comunicarse con el futuro incluso en las circunstancias más desesperantes. Su sordera, que todos habían visto como una limitación, había sido en realidad su superpoder. Le había permitido ver lo que otros no podían ver, documentar lo que otros no habrían notado y dejar un legado que trascendería su propia muerte. El pendiente de mariposa fue devuelto finalmente a Esperanza Vázquez, en una ceremonia simple en el cementerio de Mar del Plata, donde Elena había sido finalmente sepultada junto a su padre. Pero antes de esa ceremonia, el pendiente había servido para algo más. Las coordenadas grabadas en su superficie habían llevado no solo al descubrimiento de los restos de Elena, sino también a la ubicación de archivos enterrados que documentaban las actividades de la red criminal durante más de 20 años. Elena Vázquez había logrado finalmente lo que había intentado hacer durante sus últimos días de vida: comunicar la verdad al mundo, incluso desde el silencio de la muerte. El silencio de Elena Vázquez había durado 17 años, pero cuando finalmente se rompió, resonó con la fuerza de una verdad que había estado esperando el momento preciso para emerger.
Era marzo de 1984 y Argentina respiraba el aire fresco de una democracia que aún olía a nuevo, cuando el caso que había comenzado con la desaparición de una adolescente sorda se convirtió en uno de los pilares fundamentales del proceso de justicia transicional que el país estaba construyendo. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas había establecido el caso de Elena como uno de los precedentes más antiguos de desaparición forzada en Argentina. No porque hubiera sido la primera víctima, sino porque su historia demostraba cómo los métodos que después se aplicarían masivamente habían sido desarrollados y perfeccionados años antes de que la dictadura los adoptara como política sistemática. El cuaderno de Elena se había convertido en algo más que evidencia judicial. Era un documento histórico que los académicos estudiaban para entender cómo una red criminal había evolucionado hasta convertirse en parte del aparato represivo del Estado. Sus observaciones meticulosas habían proporcionado insights únicos sobre el funcionamiento interno de organizaciones que operaban en las sombras mucho antes de que salieran a la luz pública. Cristina Moreno había dedicado 2 años a investigar cada nombre, cada fecha, cada detalle mencionado en las anotaciones de Elena. Su trabajo había resultado en una serie de artículos que fue publicada en formato de libro bajo el título Los ojos que veían en silencio, el caso Elena Vázquez y los orígenes de la represión en Argentina. El libro se convirtió en un bestseller, pero más importante aún, se convirtió en una herramienta educativa que ayudó a miles de argentinos a entender cómo la violencia política había tenido raíces más profundas de lo que muchos habían imaginado. Esperanza Vázquez, que para entonces tenía 73 años, se había convertido en una figura pública inesperada. Había comenzado a dar conferencias en escuelas y universidades, contando la historia de su hija no como una tragedia personal, sino como una lección sobre la importancia de la observación, del registro de la verdad y de la resistencia silenciosa pero efectiva contra la injusticia. Elena no podía hablar, decía Esperanza en sus presentaciones, pero encontró su voz de maneras que ninguno de nosotros había imaginado. Nos enseñó que la comunicación va mucho más allá de las palabras y que a veces el silencio puede ser más poderoso que los gritos. Las conferencias de Esperanza tuvieron un impacto particular en la comunidad de personas sordas de Argentina. Durante décadas, la sordera había sido vista principalmente como una limitación, una discapacidad que requería compasión y asistencia. Pero la historia de Elena demostró que la sordera podía ser también una perspectiva única, una manera diferente de ver el mundo que podía revelar verdades que otros pasaban por alto. La Asociación de Sordos de Argentina estableció el Premio Elena Vázquez para reconocer a jóvenes sordos que hubieran hecho contribuciones significativas a sus comunidades. El premio no celebraba la superación de la sordera, sino la sordera como una forma válida y valiosa de experimentar el mundo. Raúl Vázquez, que había vivido durante décadas con la culpa del sobreviviente, encontró en la historia de su hermana una forma de redimir su propio silencio. Había regresado definitivamente a Mar del Plata y había comenzado a trabajar como guía en un museo dedicado a la memoria de las víctimas de la violencia política. Su especialidad era explicar cómo los crímenes de lesa humanidad habían tenido precedentes en casos aparentemente aislados de décadas anteriores. Mi hermana nos enseñó que no hay víctimas menores, explicaba Raúl a los grupos de estudiantes que visitaban el museo. Cada injusticia, cada crimen silenciado, cada verdad enterrada contribuye a crear las condiciones para injusticias mayores. Elena murió porque vio lo que otros no querían ver, pero también murió porque nosotros, como sociedad, no supimos proteger a quien veía por todos nosotros.
El comisario Morales había decidido contar públicamente su propia parte de la historia. En 1985 publicó un libro titulado 5 años de silencio, confesiones de un policía que sabía la verdad. El libro generó controversia porque muchos cuestionaron por qué había esperado tanto tiempo para revelar lo que sabía. Pero Morales argumentó que su experiencia ilustraba cómo el miedo y la impotencia podían paralizar incluso a quienes tenían acceso a la verdad. «No soy un héroe», escribió Morales en su libro. «Soy un hombre que supo la verdad y no tuvo el coraje de enfrentar las consecuencias de revelarla, cuando hacerlo podría haber significado la diferencia entre la vida y la muerte para otras personas. Vivo con esa culpa, pero también he aprendido que la culpa puede ser transformada en acción si uno está dispuesto a usar su experiencia para educar a otros». El libro de Morales se convirtió en lectura obligatoria en las academias de policía argentinas, no como ejemplo de lo que debía hacerse, sino como testimonio de las consecuencias del silencio cómplice y de cómo el miedo puede convertirse en complicidad involuntaria. Los juicios que siguieron al descubrimiento de la verdad sobre Elena duraron más de 3 años. Vicente Herrera había muerto, pero su red había sobrevivido y evolucionado. De los 14 hombres identificados en el cuaderno de Elena, 9 seguían vivos en 1984. 8 fueron condenados a penas de prisión que iban de los 15 a los 30 años. El 9º, un ex juez federal que había facilitado el encubrimiento de múltiples crímenes, se suicidó en su celda antes de que se leyera el veredicto. Pero las repercusiones del caso fueron mucho más allá de las condenas individuales. La investigación había expuesto conexiones entre redes criminales, aparatos de inteligencia y estructuras estatales que llevaron a reformas profundas en el sistema judicial y policial argentino. Se implementaron nuevos protocolos para la investigación de desapariciones. Se crearon mecanismos de supervisión independiente para casos que involucraran a personas con discapacidades y se establecieron canales seguros para que testigos vulnerables pudieran proporcionar información sin exponerse a represalias. La casa de veraneo, donde Elena había pasado sus últimos días como persona libre, fue convertida en un centro de memoria y derechos humanos. Los Mendoza, que la habían comprado sin conocer su historia completa, la donaron al Estado con la condición de que fuera preservada como sitio histórico. La habitación de Elena fue reconstruida tal como había estado en 1966, basándose en fotografías de la época y en los recuerdos de Magdalena, la mucama, que para entonces tenía 86 años, pero conservaba una memoria extraordinariamente precisa. El centro se convirtió en un lugar de peregrinaje para familias de desaparecidos, para personas sordas, para estudiantes de historia y para cualquiera que quisiera entender cómo la observación cuidadosa y el registro meticuloso de la verdad podían convertirse en actos de resistencia política. La habitación de Elena incluía una réplica exacta de su cuaderno, abierto en la página donde había escrito sus últimas palabras. Los visitantes podían leer: «Mi nombre es Elena Vázquez, y no soy solo una chica sorda. Veo todo, y ahora sé que ver todo puede ser peligroso». Pero la exhibición no terminaba con esas palabras. Continuaba con una sección dedicada a mostrar cómo ver todo había sido, en última instancia, un acto de esperanza. Elena había documentado la verdad con la convicción de que algún día alguien la encontraría y la usaría para construir un mundo más justo. En 1995, 10 años después de que se resolviera el caso, se inauguró en Mar del Plata una estatua de Elena Vázquez. No la representaba como víctima, sino como observadora. Era una figura de bronce de tamaño natural, sentada en un banco frente al océano, con un cuaderno en las manos y los ojos fijos en el horizonte. La placa a sus pies no mencionaba su sordera como discapacidad, sino como
una manera diferente de ver el mundo que reveló verdades que otros no pudieron percibir. La estatua se convirtió en punto de encuentro para la comunidad sorda de Argentina, pero también en símbolo más amplio de la importancia de la diversidad de perspectivas en la construcción de una sociedad democrática. Cada año, el 15 de febrero, aniversario de su desaparición, se realizaba allí una ceremonia donde personas sordas y oyentes compartían historias sobre la importancia de la observación, del registro de la verdad y de la resistencia silenciosa pero efectiva. Esperanza Vázquez murió en 1998, a los 87 años. Sus últimas palabras, según Raúl, fueron: «Elena ya no está en silencio». Fue sepultada junto a su hija y su esposo en el cementerio de Mar del Plata, bajo una lápida que llevaba grabadas las palabras que Elena había escrito en su cuaderno: «Veo todo». La historia de Elena Vázquez había comenzado con un desaparecimiento que parecía confirmar todos los prejuicios sobre la vulnerabilidad de las personas con discapacidades. Había terminado demostrando que lo que la sociedad veía como limitación podía ser en realidad una forma de superpoder. Elena había visto lo que otros no podían ver, había documentado lo que otros no habrían notado, y había encontrado maneras de comunicarse con el futuro, incluso desde el silencio de la muerte. Su legado no era solo judicial o histórico, era profundamente humano. Había demostrado que cada persona, independientemente de sus diferencias, tenía una perspectiva única que podía contribuir a la comprensión colectiva de la verdad. Había probado que la comunicación iba mucho más allá de las palabras, y que el silencio podía ser, paradójicamente, la forma más poderosa de hablar. Y en las aulas donde se enseñaba lengua de señas, en los centros de derechos humanos donde se investigaban injusticias, en las comisarías donde se registraban denuncias de personas vulnerables, el nombre de Elena Vázquez se había convertido en recordatorio de que ver, documentar y comunicar la verdad eran actos revolucionarios que podían cambiar el mundo, incluso cuando se realizaran en el más profundo silencio. La adolescente sorda que había desaparecido en una noche de febrero de 1966 había encontrado finalmente su voz, y esa voz seguía resonando, clara y poderosa, en cada acto de observación cuidadosa, en cada registro meticuloso de la verdad, en cada gesto de resistencia silenciosa pero efectiva contra la injusticia. El pendiente de mariposa permanecía en el museo, no como reliquia de una tragedia, sino como símbolo de transformación, como prueba de que incluso en las circunstancias más desesperantes, el espíritu humano puede encontrar maneras de volar hacia la luz, llevando consigo la verdad que iluminará el camino para otros. ¿Te impactó esta historia de resistencia silenciosa? Elena Vázquez nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, incluso desde el silencio más profundo. Si esta historia te conmovió, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para más casos extraordinarios que demuestran el poder de la observación y la resistencia humana. Comparte este video para que más personas conozcan cómo una adolescente sorda se convirtió en símbolo de justicia y memoria. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué otros casos históricos crees que merecen ser recordados? Tu participación nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas historias que no deben ser olvidadas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la verdad.